Hola, hoy quiero compartirte una reflexión poderosa que es para que apliquemos en nuestro día a día. Y hoy es que vamos a hablar de lo que es el poder de la palabra y de lo que es el poder de la palabra de Dios. Y para eso nos vamos a Hebreos 4 del versículo 12 al 13, que nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y sabemos por la palabra que se trata de que es de Dios. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro hacedor, Dios es nuestro Padre. Así que simple y sencillamente como nuestro creador, ya Dios nos conoce, Dios lo sabe todo de nosotros, desde el pensamiento más íntimo hasta las cosas que nosotros ignoramos, hasta de esas cosas como habla que su palabra, como es tan cortante como una espada de dos filos, es precisamente porque penetra. Y al ser un Dios vivo, la palabra es viva, o sea, viva y eficaz, que penetra, o sea, cuando esa palabra entra, está discerniendo la intención de nuestro corazón, así como está cortando los pensamientos que no son de Dios, o los pensamientos que nos destruyen, o los pensamientos que vienen como dardos, ataques del enemigo. Entonces, por eso habla de que como espada de dos filos corta, porque nosotros a veces, nosotros mismos no estamos siendo conscientes de que hemos estado albergando pensamientos dañinos, pensamientos nocivos para nosotros en nuestra mente. Entonces, cuando no tenemos ese discernimiento que viene por la palabra de Dios, porque Dios es la palabra, Dios es su palabra. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que estar claritos de que es Él mismo el que como espada entra y corta por ser Él la palabra. Entonces, ahí es cuando nosotros podemos venir como con mucho tiempo de tener algún patrón de pensamiento o algunas cosas o algunos pensamientos, como les decía, nocivos eh, para nosotros, y que son contrarios a la fe, que son contrarios a los pensamientos que Dios quiere que nosotros tengamos. Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Su palabra nos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Asimismo, su palabra también nos dice que nos corrige. Y Él, como creador nuestro, como hacedor nuestro, Él sabe nuestras debilidades. Él conoce todos esos pensamientos que pasan por nuestra mente. Entonces, he aquí parte de lo que les quiero compartir, que es las batallas de nuestra mente. Nosotros, científicamente, no sé cuántos pensamientos pasan o se cruzan por nuestra mente en un día. Yo lo que sí puedo decir es que, wow, o sea, tenemos
una mente que es muy activa. Entonces, ahí es donde ocurre la batalla aquí en nuestra mente, los pensamientos que nosotros podamos tener. Entonces, no es hasta que nosotros podemos discernir por la palabra, que entra esa luz a nosotros, que es Dios o Espíritu Santo en nosotros, que nos abre el entendimiento, que nosotros no podemos filtrar o darnos cuenta cuáles son los pensamientos nuestros o cuáles son los pensamientos de Dios o cuáles son los pensamientos que Satanás está buscando tirarnos para destruirnos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Satanás, vino a robar, matar y a destruir. Y una parte de destruirnos, de matarnos, que nosotros no nos damos cuenta, es mediante los pensamientos, mediante las emociones. Alguna emoción que nosotros podamos tener en el que estemos acongojados o estemos tristes, y él nos ataque con pensamientos de depresión, ¿sí? Entonces, la palabra nos dice que es la palabra de Dios descubre nuestra condición. Por eso es que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, tenemos que ser conscientes de que también la palabra en Efesios 6:10 nos habla de lo que es la armadura de Dios. Nos dice que nosotros nos debemos de revestir de la armadura. Y en parte de lo que es la armadura nos dice también de que utilicemos el escudo de la fe, porque con el escudo de la fe nosotros vamos a poder apagar todos los dardos incendiarios de fuego o todos los dardos que el maligno nos tira. Nos está atacando constantemente a nuestros pensamientos. Entonces, esta palabra, esta reflexión, la quiero dar como una exhortación a eso, a que utilicemos la palabra, a que incluyamos en nuestro diario vivir al Espíritu Santo, nos guiemos por la palabra, para así nosotros poder filtrar y darnos cuenta de cuáles son los pensamientos que no vienen de nosotros y cuáles son los pensamientos que tiene Dios hacia nosotros y cuáles son nuestros propios pensamientos. Entonces, ¿cómo son los pensamientos que no son de nosotros? Que son los que el enemigo nos tira como dardos, como lo dice en Efesios 6:10. Pensamientos de derrota, pensamientos de suicidio, pensamientos de muerte, pensamientos que nos destruyan nuestra autoestima, que nos sintamos que ya no valemos, pensamientos que nos digan, otra vez lo mismo, otra vez se burlan de ti, otra vez no sirves para nada, mira que no te salió esto bien. Entonces, hay veces que nosotros llegamos a tener esos pensamientos. A mí, de hecho, personalmente, cuando yo empecé a tener mayor conocimiento de la palabra de Dios, a mí me pasó, tuve una experiencia, tuve una situación y yo iba caminando y en ese momento me viene al pensamiento eso que me dice, de nuevo te pasa lo mismo. O sea, y eso me hizo sentir súper pequeñita, me hizo sentir súper mal, o sea, me llegó a hacer sentir ese como no sirves. Y eso me fue bajoneando, me fue poniendo súper triste y me veía yo hacia adentro y me decía, de nuevo lo mismo. De verdad, o sea, como que esto no se me da, esto no es para mí. Y yo empecé
como que a darle cuerpo, a darle fuerza a ese pensamiento. Cuando llega un momento en el que caigo en cuenta y yo, wow, no, este pensamiento no lo debo de recibir. Este pensamiento no es lo que Dios quiere que yo piense. Por eso Él en su palabra nos dice que meditemos en su palabra. Cuando nosotros nos estamos alimentando de su palabra y la estamos leyendo constantemente, va a llegar hasta también un punto en el que cuando nosotros empezamos a tener esos ataques a nuestra mente, esos pensamientos que lo que buscan es destruirnos, hacernos sentir mal, pensamientos de ansiedad, pensamientos que nos llevan a desesperarnos en cosas que nosotros debemos esperar en Dios, o qué sé yo, cuando estamos en un mundo en el que todo es tan instantáneo, que todo tiene que ser tan rápido, que somos impacientes y a veces llegamos a cometer cualquier locura buscando hacer las cosas a nuestra forma. O sea, también esos son pensamientos que nos llevan a la ansiedad, de repente a presionar a otra persona, a causarle ansiedad a esa otra persona, a causarle estrés hacia esa otra persona. O sea, no estamos verdaderamente actuando dentro de lo correcto, porque estamos siendo como ese instrumento para amedrentar a otra persona. Pero en este caso quiero que lo internalicemos, o sea, que lo veamos en lo que es hacia uno mismo y poder entender que cuando nosotros tenemos igual también esos pensamientos de depresión, de que mi vida no sirve, sería mejor que si me muero, si me matan, si me mato, esos pensamientos no son ni tuyos ni son míos. Esos pensamientos no nos pertenecen. Entonces, ahí es donde debemos usar la palabra de Dios como la espada de dos filos que es. ¿Por qué? Porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Porque Dios está diciendo que aunque en este mundo tengamos aflicciones, debemos confiar en Él porque Él ya venció todas las aflicciones y todas las situaciones que podamos pasar en este mundo. Porque Él en su palabra también nos dice, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga salvación. Sino que tenemos que entender que esos son los pensamientos que Dios quiere que en nuestra mente perseveren. Cuando nosotros estamos enfrentando esas batallas en la mente, esos ataques, o sea, a veces estamos durmiendo y nos entra, o no podemos dormir y nos da un insomnio, estamos durmiendo y de repente se activa algún pensamiento de algo que nos interrumpe ese sueño, porque son cosas que son para fatigarnos, son cosas que son para debilitarnos. Entonces ahí es donde debemos de tener esa espada que corte. Les puedo decir que también he empezado a tener experiencias en las que yo empiezo a tener esos pensamientos, esos dardos. Y en el momento yo no me estoy poniendo como ese filtro, no estoy usando el escudo que tengo que usar para combatir eso. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él hace viva la palabra en ese momento. Y literal es como si no puedo terminar de desarrollar el pensamiento que estoy teniendo y viene un mensaje, una palabra de Él, que es lo que me lleva a contrarrestar ese pensamiento que estaba empezando a albergar en mi mente, que estaba, o sea, ni siquiera nos lo deja terminar me lo deja terminar de desarrollar. Entonces, quiero exhortarte por esta reflexión a que aprendas, a que filtres tus pensamientos,
porque no es sano, no nos edifica, no nos ayuda para nada, no nos alimenta para nada tener pensamientos que sean de mal para nosotros. Y cuando venimos a ver en nuestro desconocimiento o en nuestra falta de ejercicio, de práctica, en lo que es la palabra, en el alimentarnos de la palabra, en el reconocer la palabra de Dios, lo poderosa que es, nos va a costar, no lo vamos a poder lograr. Debemos ejercitarlo, debemos practicarlo, debemos alimentarnos de Dios, que Él es la palabra, alimentarnos de su palabra, porque esa es la forma en la que nosotros vamos a poder debilitar y matar esos pensamientos. ¿Por qué? Porque es una lucha constante, es una batalla constante en nuestra mente. Hay veces que tenemos también escenarios de cosas que quisiéramos lograr, qué sé yo, emprender un negocio, tener otro trabajo, las compras para las cosas de la casa, y de repente económicamente pues estamos un poco limitados, o sea, cualquier situación que se pueda dar en nuestro día a día. A veces nos dejamos también consumir por esos pensamientos. Y ahí es donde igual también debemos invitar a Dios a que nos ayude a descansar en Él. O sea, no es que no vamos a tener afanes, sí los vamos a tener, pero nada logramos con absorbernos del todo por esos afanes, sino que Dios pelea por nosotros. Dios nos invita a que descansemos en Él, a que confiemos en Él, a que todas nuestras cargas y nuestras ansiedades se las entreguemos, se las demos a Él, porque las cargas que nosotros podamos tener le pertenecen a Él, no nos pertenecen a nosotros. Y como en un resumen, dejarlo a Dios, ser Dios. Recuerda esta palabra de Hebreos del 4 del 12 al 13, que Él lo conoce todo, que Él es, que su palabra es como espada de dos filos, que su espada es viva y eficaz, que discierne las intenciones de nuestro corazón, que penetra en todo nuestro interior. Y todo esto es por el amor que Él nos tiene para desarrollarnos, para hacernos crecer, y porque en Él todo sale a la luz, todo es manifestado precisamente para rescatarnos, para salvarnos, para corregirnos, para liberarnos de todas esas cargas y de esas cosas que están ocultas en nosotros, porque Él nos quiere libres de todo eso. Gracias por dedicar tu tiempo para escuchar esto, y quiero orar por ti. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este momento te pido por esa persona que está escuchando este mensaje, esta reflexión, Señor, para que seas tú abriendo los ojos del entendimiento, los ojos del Espíritu, para que lea tu palabra, para que la busque y la entienda. Y en tu infinito amor y misericordia, Señor, sé tú transformando sus pensamientos, y sé tú en su mente, tomando control, y que todo pensamiento que sea contrario al tuyo, Señor, tú lo cortes, como lo es tu palabra, viva y eficaz y tan cortante como espada de dos filos. Cortes pensamientos de depresión, cortes pensamientos de suicidio, de muerte, de tristeza, de luto, de congoja, Señor, de ansiedades, de afanes. Los cortes para que sean transformados en pensamientos hacia ti, pensamientos de bien. Y entra tu palabra, Señor, entrando y penetrando en las mentes y en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.